hay en el mercado entre Estados Unidos y nuestra vieja Europa, además en plena campaña de presentación de resultados y cuando estamos enfilando ya la recta final del año. Esta es la última semana de negociación del mes de octubre y veremos a ver cómo continúa. Juan Luis, creo que podemos recuperar esa conexión. Sí, disculpadme. Nada. Yo creo que tiene lo que decías, la pregunta es sencilla, vamos a resumirlo. Yo creo que hay que pensar en que en la renta variable ahora mismo hay que tener una posición relativamente neutral. Las valoraciones no son especialmente baratas, pero tenemos vientos de cola. Entre Estados Unidos y Europa nosotros estamos relativamente neutrales. En Estados Unidos jugamos más el crecimiento, en Europa más el valor y sobre todo un apellido que le ponemos a la renta variable desde hace ya algunos meses y nos está funcionando es el del comportamiento favorable de las pequeñas compañías, que incluso en octubre pues las compañías pequeñas europeas han subido un 3,5% y creemos que hay que seguirlo jugando en ese sentido como parte relevante de la estructura de la renta variable en la cartera. Antes de terminar, por hacer un capítulo especial, mirando al IBEX 35, un apéndice, lo que llevamos de campaña de resultados, esta va a ser una semana muy importante, pero bueno, además por estrategia, ¿cómo lo veis? Muy bien, yo creo que hay que seguir pensando que es un índice demasiado bancarizado desde el punto de vista de la composición. Tenemos las semanas de publicación de los grandes bancos y no esperamos malas noticias. Bancos cíclicos con exposición internacional, donde pensamos que lo peor del margen de intermediación ha podido ya ser visto y creemos que no va a haber ningún tipo de señal negativa por parte de lo que tiene que ver con la morosidad. Los riesgos habituales desde el punto de vista de regulación y fiscalidad, pero seguimos siendo positivos con el sector bancario. Creemos que todavía puede dar buenas noticias en cuanto a resultados. Pues Juan Luis García Alejo del Grupo Andbank, ha sido un verdadero placer. Gracias por arrancar la semana aquí en Capital Intereconomía. Feliz jornada y feliz semana. Gracias, un saludo. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. 9:31 de la mañana, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros. Vamos a abrir nuestro consultorio hoy con Javier Echeverry. Pueden hacerlo vía YouTube, ya son muchos quienes están escribiendo, por teléfono 915331851 y también vía WhatsApp, notas de voz al 609-224716. Javier Echeverry, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo hemos amanecido el lunes? Pues para empezar más abrigados, hay que reconocerlo, bastante más abrigaditos. Y viendo la última semana de negociación de este mes de octubre, que parece que viene con ganas del mercado. En Wall Street, desde luego, las hay. En Asia las hemos visto y mucho, con el índice Nikkei
cruzando los 50.000 y aquí en Europa, bueno, no hay tanta energía, sobre todo le falta París, pero cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? Bueno, pues como muy bien has dicho, Japón cruzando ese Mississippi de los 50.000, que desde luego no se veía, no se ha visto nunca y no se esperaba tan pronto, pero bueno, hemos encontrado un rayo de esperanza perdón, en esa nueva primer ministro Sanae Takaichi, voy a ver si lo digo bien, y donde vemos que Japón realmente está apostando por un futuro que se veía bastante incierto, con esa inflación, mega inflación, esa deuda del PIB tan absolutamente brutal, país más endeudado del mundo, y sin embargo, bueno, pues este rayo de esperanza viene muy, muy bien. Por el otro lado tenemos a Milei absolutamente triunfante no lo había desde el dicho. otro lado del charco. Absolutamente triunfante desde el otro lado del charco. Ha arrasado, por supuesto. Lo cierto es que, aunque se le ha criticado mucho y veíamos como en estas midterm podía haber algún bache importante, la alternativa pues era bastante pobre. La campaña ha sido muy buena y sobre todo ha sido muy bueno el apoyo de Estados Unidos. En gran medida, esta victoria tan potente está compartida un poco con ese apoyo por parte del Tesoro estadounidense y de Trump, que han soportado muy bien con esa inyección de 11.000 millones a Argentina, que no es poco. Ese voto de confianza ha dado a los inversores la tranquilidad de ver que con el apoyo de Estados Unidos, pues lógicamente el kirchnerismo estaba bastante más debilitado y que Milei tenía en ese libertarismo atroz, salvaje, voraz y leonino, como él dice, muchas de las armas necesarias para restaurar Argentina. Así que bueno, de momento arrancamos la semana con muchísimas ganas, Trump por Oriente y todo con muchísimo movimiento. Así es que vamos a ver qué pasa. De momento muy verde. Pero Trump ahí alrededor, porque Trump dice, vale, acaba de llegar a Tokio, por cierto, ¿y qué ha dicho? Porque va a ir Sanae Takaichi, yo también ensayo con el nombre, pero que ha dicho que quiere ver y mucho al emperador, le gustan los grandes salones. Y, por supuesto, pendientes, ¿no?, de lo que pase el jueves. Bueno, con todo esto, vamos a... Ya sabes que se está construyendo un salón de baile, así es que le tienen que gustar. Mira que como nos inviten a bailar, Javier, lo bien que lo vamos a pasar. Vamos a ver... No pasa nada, lo hacemos muy bien. Vamos a ver las consultas por dónde nos vienen y si te parece, luego te pregunto por cuestiones mías. Pero a ver, lo primero, dice, buenos días, Roberto Gómez, dice, tengo compradas acciones de MP Materials a $74. ¿Cree Javier que debería mantener o deshacer posiciones? MP Materials. Mira, $74 es un punto intermedio, está un poquito en tierra de nadie. Probablemente haya entrado pensando que iba a tener un recorte justamente en una pequeña resistencia y soporte que encontramos en los 74,95 y es bastante probable que se haya subido en ese punto. ¿El punto correcto cuál era? Los 66. Ha entrado un poco más arriba. Bueno, en principio parece que toda la parte técnica impulsa al título a seguir moviéndose. Es verdad que el premercado está avisando de una posible recorte en 67, con 31. 70,81 es su última cotización y por tanto pues es probable que veamos un poco todavía ese recorte, probablemente hasta la zona de confluencia, en esos 65,80, 65,5 aproximadamente, será bastante probable. Depende del plazo al que haya entrado, de su previsión en la que haya entrado y cuál sea su horizonte temporal, pero en principio no hay nada alarmante hasta que no pierda la zona de los 60 aproximadamente. Esa zona sería complicada porque ya nos iríamos al cierre de los gaps y podríamos ver recortes mucho más importantes que supondrían, pues eso, aproximadamente un 40-41% y esto ya es algo muy serio. Vamos a ir con una consulta vía WhatsApp y te preguntan ¿qué le parece cambiar después de que pague dividendos Inditex por Enagas? Dice que tiene un horizonte a largo plazo. Textil, energética... Bueno, Inditex, yo soy muy fan de Inditex, todos lo sabemos. Si me deja hoy, estamos un poco de lunes.
Pero después de que pague dividendos. Después, bueno, vamos a ir a la parte teórica. Cuando una empresa paga dividendos, lo que sucede es que parte del beneficio que ha acumulado se distribuye entre sus accionistas. Cuando se distribuye entre sus accionistas, el balance desciende porque se ha deshecho de parte de ese beneficio por el cual puede pagar dividendos y entonces los títulos bajan. Muchos inversores a largo plazo tienen la máxima en la cabeza de, bueno, todo aquello que se pierde en dividendos luego se recupera. Pues muchas veces sí y otras tantas no. Si vamos a esperar al pago de dividendos para salir de Inditex, probablemente vamos a salir en el momento donde más haya recortado y, por tanto, no tiene mucho sentido. Si queremos salir, tenemos que salir antes de que recorte. Si va a recortar, si va a haber una corrección porque el grueso del beneficio se reparte con inversores y, por tanto, el beneficio es menor y, como consecuencia, la cotización también es inferior, vamos a hacer exactamente lo que no debemos hacer, que es salir cuando los precios caen. ¿Cuándo tenemos que salir? Cuando suben. Por tanto, si quieres salir después de cobrar dividendos, en el momento inmediato haberlos cobrado, quizá no es la mejor opción. Por supuesto, la decisión la tiene que tomar siempre el inversor, no porque yo tenga un punto de vista u otro, voy a dar un consejo de recomendación, primero porque no puedo, está prohibido, no puedo hacerlo, y segundo, porque al final somos nosotros como inversores los que tenemos que evaluar cuál es la situación. Lo que sí le puedo decir al oyente es que tenga en cuenta esta parte teórica, que es muy importante para entender cómo funcionan las empresas, no solamente Inditex, sino cualquiera de las empresas que reparte dividendos de manera habitual, lo que está repartiendo es su beneficio y, por tanto, mermando la cotización, el BPA, el beneficio por acción de cada uno de los títulos. Después de esa lección, en cuanto a Enagas, lo digo por ver, decías algo por entrar en Enagas, te pregunto yo, ¿cómo ves a la compañía? Tenemos los títulos de Enagas a 14,18. Pues sí, en principio Enagas tiene una zona un poquito más de congestión de precios, de confluencia de precios en los 14,5, aproximadamente esos 14,50 son una zona importante para Enagas que tiene varias confluencias y que por tanto va a servir de resistencia de manera importante. ¿Es el momento de entrar en Enagas? No. No lo es por una sencilla razón, porque estamos ahora mismo en la parte más alta acercándonos a esa zona de congestión. ¿Cuándo sería el momento? Pues bien, cuando recorte, cuando esté más barata, aproximadamente en esos 13 euros aproximadamente, que tienen soportes importantes, o si supera los 14,50, sube, vuelve a caer hasta los 14,50 y hace esa figura que nos gusta tanto en la parte técnica del pullback, esa caída y subida de nuevo, mejor dicho, throwback cuando es por la parte alta. Vamos con más consultas por teléfono. Marcelo, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Quería hacer una consulta de la analista por ASM Internacional para entrar. Para entrar, vale, perfecto. Pues vamos, ASMI, ¿verdad? Pues le responde Javier, muchas gracias. Pues ASM Internacional, buena corrección, buen comportamiento, ruptura de una tendencia bajista importante, donde podemos ver claramente cómo ha habido una caída importantísima justamente desde julio del 24 y se había caído nada más y nada menos que un 55%. Esa caída ahora se queda en el punto actual en un 24%. Tenemos esa figura justamente de la que estábamos hablando de throwback, caída, subida, ruptura, además de una directriz bajista en la que muestra una acumulación de precios. Está en un momento muy interesante y ese momento tan interesante sería la superación de los 577. Vamos a ver si esa superación es suficiente para dejar el máximo anterior del 8 de octubre atrás y podemos ver justamente esa superación con la confirmación de que ha roto completamente la directriz bajista. De momento tiene un gap que no se ha cerrado. Sabéis que los gaps no siempre se cierran, esos huecos de cotización en el que salta de una jornada a otra por los ciclos de cotización y que vemos que no siempre se cierran. Como digo, se ha quedado muy cerquita del cierre, pero no se ha llegado a cerrar y eso podría generar un poquito de inestabilidad todavía. Así es que aseguramos, viendo esa superación
de los 580 aproximadamente, 575. Cuando supere esa zona y veamos que está estable, a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Hablabas de ciclos, ahora voy a colar yo una de mis preguntas. ¿Por qué París está en el punto de mira? Y junto con, es verdad que las caídas son bastante contenidas, pero lo tenemos, de hecho parece querer entrar en terreno positivo, pero vemos cómo es en el sector del lujo donde hoy se profundizan las caídas. Tenemos a Louis Vuitton, tenemos a Kering, Pernod Ricard con caídas superiores al 1%, Hermès algo menos, 0,77. Quería preguntarte, de entre todas ellas, porque además hemos visto operación corporativa, hemos visto resultados, vemos acercamiento de acuerdo entre Estados Unidos y China, que siempre vendrá bien para el consumo en China. ¿Cómo ves al sector en el análisis? ¿Qué título te gusta más? ¿Cuál menos? Pues buenísima pregunta. El sector del lujo siempre es muy resiliente en momentos de crisis, en momentos complicados, y ahora mismo no lo estamos. Es verdad que estamos todos pendientes y mirando a una posible crisis, a una posible situación más compleja en la que lo que sucede es que realmente las cosas se tensan mucho porque estamos muy arriba, porque la situación geopolítica es extremadamente complicada, porque las guerras han proliferado en los últimos años de una manera absolutamente increíble y porque estamos en una situación pues que no hemos vivido en el siglo XXI y por tanto estamos en terreno desconocido completamente. Eso hace que a pesar de la bonanza macroeconómica, a pesar de los datos macro, a pesar del crecimiento y a pesar de que seguimos con PIB per cápita muy altos en el mundo entero, veamos cómo hay regiones políticas, en el caso de Francia, por ejemplo, que realmente están generando una estabilidad importante, donde realmente la confianza por parte de los inversores en la gestión política de Francia está empezando a cuestionarse muy mucho. ¿Qué sucede? Estamos en máximos, no pasa nada, hay caídas que parecen terribles, ahora mismo ya ha recuperado esto en terreno positivo 0,03, pero son cosas muy pequeñitas, es un 1%, es un 2%, es un 0,50%, al final el lujo lo que está haciendo es repartir esas ganancias que ha tenido durante estos periodos un poco de inestabilidad. Como bien dices, bueno, China es un gran comprador de lujo, ya sabemos que hay muchísimas fortunas en China que están comprando de manera muy habitual y un porcentaje de sus beneficios viene siempre de Oriente por esa cantidad de nuevos ricos o de nueva clase media alta que existe en China gracias a la prosperidad económica que China está viviendo en estos últimos 10 años y que realmente el aperturismo de China ha provocado. Ahora bien, estamos en máximos, no nos volvamos locos, no pasa nada y estamos entrando de nuevo en terreno positivo. Es verdad que estamos quizá un pelín más bajo que el IBEX, que el DAX, ningún problema. Javier, tenemos esta semana 5 de las 7 Big Techs presentando resultados y Javier Santamaría desde YouTube nos pregunta: buenos días, ¿qué recorrido precio objetivo das a Nvidia, que es la que no presenta esta semana y la que se va a quedar pendiente todavía en el calendario? Cuéntanos, Nvidia. Vamos a verla directamente aquí en pantalla. Premercado tenemos 189,96, última cotización del viernes en 186,26. Recorrido muchísimo, sigue siendo el hegemón dentro de los chips, sigue teniendo un poco la volatilidad que le procura aquello que explico muchas veces, y es que vende la piel del oso antes de haberlo cazado, pero es que lo hace muy bien. ¿Qué sucede? Que genera un nuevo chip, crea un nuevo ingenio absolutamente maravilloso, que deja a la altura del betún el último que había creado la propia Nvidia. Se hace competencia a sí misma. Y lo que sucede es que no le da tiempo a amortizar todo el I+D cuando ya ha sacado el siguiente chip, que es mucho más importante. Esto hace que la volatilidad, los flujos de caja de Nvidia sean absolutamente abrumadores y que sea muy difícil para el inversor confiar en si de verdad va a tener esta estabilidad como para poder seguir ganando dinero, porque al final cuando una empresa se dedica a innovar en tecnología, tiene partidas presupuestarias muy grandes para esa investigación y desarrollo. Y esas partidas hay que recuperarlas con la producción y venta posterior del producto que se ha conseguido. Pero como es tan rápido Nvidia y como tiene tantísima fuerza, no le da tiempo una generación a otra.
¿Qué sucede? Que el flujo de caja es tan alto, sigue siendo el hegemón dentro del mundo de la tecnología, sigue siendo el que más vende, sigue entrando dinero a raudales y por tanto es muy difícil calcular o evaluar, mejor dicho, a medio plazo cómo ese dinero de I+D, de investigación y desarrollo, se va a recuperar, porque se mezcla con el dinero nuevo de nuevos productos aún más importantes y sigue estando en el top del top. Por tanto, todo esto es para explicarle al oyente que lo que sucede con Nvidia es que es un título que va a tener siempre mucha volatilidad mientras que mantenga esa posición hegemónica dentro del mundo de la tecnología. Si mañana es desbancado por otra empresa, que sabemos que en tecnología es bastante habitual, pues tendrá una estabilidad distinta. Pero a día de hoy vamos a encontrar un montón de subidas y bajadas. ¿Qué tenemos que hacer siendo listos? Esperar a una zona de soporte, no estar en máximos como está ahora mismo, no porque no podamos ganar dinero, que claro que podemos ganar dinero, sino porque no tenemos referencias más arriba. Y como sabemos que es un hegemón, vamos a esperar a que esté un poquito más barata para buscar ese hueco. ¿Cuál sería el hueco en Nvidia? Pues uno muy bueno serían los 168,35. Que se quede con ese dato, que le dé una vueltita y a partir de ahí que tome decisiones. Pues ahí está ese dato puesto por Javier. Por cierto, para los seguidores de Nvidia, de ese, como decías, ¿no?, el hegemón de los microchips, tiene su conferencia de la IA esta semana y mañana habla su CEO, Jensen Huang. Vamos con más consultas. Nota de voz. Hola, buenos días. Miren, quería preguntar por técnicas reunidas, que las tengo compradas a 40 euros y bueno, he recuperado bastante y quería saber si tienen un poquito más de recorrido para llegar al precio que compré. Llevo varios días, incluso semanas, intentando que me respondan, así que te agradecería por favor que le pasase la consulta al especialista. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues me alegro que haya llegado esta consulta porque así tienes el alcance, por favor, Javier, de responder a este título, técnicas reunidas, compradas a 40, decía, y hoy que la tenemos cotizando a 32,34. Eso es. Bueno, pues mira, técnicas reunidas, a ver si cambio, perdón, aquí. Técnicas reunidas no cotiza en 42 desde octubre de 2015. Fíjate lo que te digo, octubre de 2015. Estamos hablando de 10 años de aguantar un título y se nota en la voz del inversor ese aburrimiento terrible de haber comprado en esos máximos que siempre digo que no hay que hacer. No pasa nada, todos nos equivocamos. A día de hoy, ¿tiene recorrido técnicas reunidas? Lo está haciendo muy bien. Tiene una subida muy gorda. Estamos hablando nada más y nada menos que de una subida de un 53% en muy poco tiempo. Fijaos, estaba justamente apoyándose en ese 23 de Fibonacci el 9 de septiembre de este año y desde entonces ha subido un 53%. ¿Esto significa que se ha acabado? No, significa que una dilatación tan importante es probable que tenga una corrección. No necesariamente del mismo calado, porque el impulso es alcista, pero es bastante probable que tenga una corrección importante. Ya ha tenido una pequeñita corrección que esperamos que si supera ahora en esos 30,16 donde rebotaba y tomaba un poquito de fuerza para hacer ese throwback, si pasa ahora los máximos relativos que tenemos justamente, y lo vamos a hacer grande para que lo pueda ver bien si es que está con la oportunidad de mirar YouTube, fijaos, ahora mismo estaría en 32, aproximadamente 32,40, un poquito más, está cotizando en 32,42, su máximo relativo más cercano, 32,22 el mercado ahora mismo. Si supera eso con firmeza, podría seguir subiendo. ¿Cuánto? Pues no se sabe, porque en definitiva lo que estamos viendo en mercado es la reacción de los inversores a un trabajo adecuado. Bueno, vamos a otra consulta rapidillo, a ver que si no nos cunde. Hola, quería preguntarle por estas dos compañías a corto plazo, ¿cuál prefieres? Pues dice, ¿cuál se declinaría? Supongo, ¿cuál te gusta más? ¿Rigetti o TSSI? La compañía de centro de datos, entiendo. TSS que cerraba a 18,23. OTS Holdings, a lo mejor, está hablando. No sé cuál es OTSSI. Yo estaba viendo TSSI. TSSI, ok, perdón, te había entendido OTSS.
Vale. La tenemos, TSS, en pantalla, ahora mismo, bueno, zona de recuperación desde los 11,95, premercado en positivo, ganas de romper la zona de los 21,14, que sería su máximo relativo más cercano, pero muchísima volatilidad. Vemos movimientos muy fuertes de caída, pues hasta de un 62%, nada menos. Vemos movimientos de subida desde esa caída tan potente, pues hasta un 78%. ¿Esto qué significa? Volatilidad. Con esta volatilidad, lo que tenemos que hacer es esperar a una ruptura violenta, fuerte, importante, que llegue por encima de esos 21,20. Si llega por encima de esos 21,20 de manera decisiva, fuerte, potente, cae, se vuelve a apoyar en los 21,20 y tira para arriba, ahí tenemos muy buenas opciones de una ruptura muy consistente donde podamos ver un movimiento interesantísimo. Por tanto, me parece muy buena opción, pero tenemos que esperar. No estamos en el momento de subirnos al carro en mitad de una recuperación que todavía es incierta y aún no está confirmada. Uh-huh. Y nos faltaba también, ¿no? En la consulta era Rigetti. Rigetti, a ver si tienes el ticker por ahí. Pues te digo ahora mismo, a ver, porque lo estaba buscando. Rigetti Computing, la tengo. ¿La tiene, La ¿no? tengo, Eva. Vale. Sí, 38,34 fue el cierre anterior, 40,50 tenemos en preapertura. Aquí tenemos una subida mucho más bestia desde el 9 de septiembre de nuevo. Nos vamos a una subida nada más y nada menos que del 290%. Y desde ahí nos pegamos una caída morrocotuda de un 41%. De nuevo, mega volatilidad. Si quiere diversificar entre distintas compañías que tengan mucha volatilidad, por lo que estamos viendo, esta compañía probablemente tiene un histórico más corto y un poco más indeciso. Va a ser un poco más difícil prever lo que puede suceder. A mí personalmente me gusta más TSS porque vamos a ver un poco mejor esos datos en los que puede superar, puede afianzar y a partir de ahí puede funcionar mejor. No digo que vaya a ser más rentable, digo que me da más datos y por tanto mayor confianza a la hora de tomar posiciones. Pero lo que estamos viendo claramente con la consulta de este oyente es que lo que quiere son empresas que tengan mucha volatilidad para buscar movimientos muy amplios en cortos espacios de tiempo. Bueno, ambas dos son interesantes. A mí me gusta más TSS. Uh-huh. Nos queda 1 minuto y medio. Dice, buenos días, Ornet, el nombre de YouTube. ¿Podría estar formando un hombro, cabeza, hombro invertido? Puig, es Juan Manuel de Madrid. Muchas gracias. Puig. Vamos a ver a Puig, hombro, cabeza, hombro, pues depende de la temporalidad. En diario efectivamente vemos esa pequeña figura de hombro, cabeza, hombro. Aún le faltaría irse a la zona clavicular. Si queremos hablar en términos del chartismo, y vamos a poner aquí un poco esa zona, estaría por terminar de configurarse esa zona clavicular que estaría en los 14,45. A partir de ahí, si se rompiese, podríamos ver de nuevo una colocación hasta los 15,84. Pero más allá de esa idea chartista que no está mal vista y que por supuesto tiene un fundamento técnico importante, lo que hay que ser conscientes es de que Puig ha salido a bolsa con muy mal pie y no se recupera. Y cuando una empresa sale mal y no se recupera, no hay que estar. Olvidémonos de enjuagos y misterios. No hay que estar. Se está cayendo, no funciona, no le va bien en bolsa. Pues lo lamento mucho porque es una compañía española que me encantaría que le fuera bien, pero es que no le va bien. Entonces, por más que queramos ver figuras chartistas, técnicas y demás, hay que irse a los fundamentales. Y los fundamentales son que no lo está haciendo bien en bolsa desde el día en que salió. Lamentablemente es así, no estemos en cosas que nos pueden dar dinero o estemos en corto. Con cualquier vehículo, con cualquier vehículo de inversión que nos permita esa situación en corto, si es que lo que queremos es estar en una tendencia bajista. Pero no intentemos apoyar porque nos guste mucho una compañía, por ser española, por ser de un ramo que queremos, por ser, no sé, que nos hemos enamorado de los productos que tienen, cuando los resultados en bolsa son negativos. No tiene sentido. Pues Javier Echeverri, ha sido un verdadero placer, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Cuidado con el frío, feliz jornada y feliz semana. Igualmente, mil gracias Eva y un abrazo a todo el equipo.
Y este jueves 30 no te pierdas el especial SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo en Intereconomía Inmobiliario, donde analizaremos los retos de la inversión y el mercado residencial, la vivienda asequible, la planificación urbana, la sostenibilidad y los nuevos modelos de living. Un imprescindible para los profesionales que buscan entender cómo el inmobiliario impulsa el desarrollo y la innovación en las ciudades. Un adelanto de todo lo que abordará SIMED 2025 del 13 al 15 de noviembre. Nuevos